Acá andamos, ahí andamos un poco preocupados. Como trabajo y Me imagino. este, Sí, todo ya eso. se empieza a poner la cosa medio cuesta arriba, ¿no? Uy, sí, uy, no sé qué toqué. Ahí está. Sí, Bueno, está bastante complicado. Ahí hoy hablé le estaba escribiendo a Maximiliano que estaba bastante atrasado y que, bueno, estoy con el tema de. Yo estoy teniendo problemas con unos textos que pasó Bermejo por foto y yo dije que conocía una aplicación CS para digitalizar, sí, porque desde que empezaron las clases, él dijo que había dado unos apuntes, bueno, rastreé al chico que le había dado los apuntes para que saque fotocopias, este chico nunca me contestó, un sí. tal García, y después él me mandó a mí, pero amplías para intentar imprimir y sale todo borroso. Claro, sí, no Y se estoy entiende nada. contestando, y todo investigando. Bueno, bueno, yo voy a ver qué puedo averiguar de eso, viste, con el coordinador del área, que es el profesor Borra, a ver si él capaz tiene Sí. esos mismos apuntes en formato digital, capaz que los puede subir él, viste, para que no. Yo no le dije al profesor, pero ¿conocés la aplicación CS? No, pero conozco otras para eso mismo. Que Bueno, me la imagino CS es cómo funciona. gratuita y vos le sacás la foto, te lo Claro. mejora y lo podés compartir. Sí, 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 es casi como que te lo escanean con la cámara del teléfono, más o Claro, menos. claro. Y yo le pregunté a Maximiliano si el profesor vivía cerca, porque si yo tengo eso, es un segundo que tardas. Y Claro, ya imprimí varias veces, intenté ponerme a leer, pero no, imposible. Y claro, después lo claro, que sí. estoy en el fondo del mar con Susselman, Con que mandó electrónica. un. Sí, lo que pasa es que él pasó un libro y yo ¿Sabés no sé, o sea, qué libro es el que les pasó? eh, Silva puede ser, No, no, Introducción a la electrónica. sí, puede ser, No, puede ser. no, Malvino puede ser. No, igual te preguntaba porque no sé, yo justo acá tengo, viste, un libro de electrónica que se usa bastante, pero que yo no lo uso más. Y si llegaba a ser justo ese, pero es de técnicas digitales, digamos, ya es más como específico. Si están por la parte Este muy de libro está, introducción. o sea, está bueno, empieza desde lo básico, Sí, pero la complicación pide que hagas dibujo de fuente y calculando y claro, y todo eso sin ninguna clase que nunca que hayan tenido. yo no sé si los otros pibes vienen del año pasado teniendo electrónica. No, no, ¿Vienen? han tenido, sí, pero no a ese nivel. Hay como hay una separación entre lo que Susselman piensa que es la escuela y la escuela en realidad. Pero que es Está así de bien. siempre. Lo que pasa que ahora en este contexto se acentúa, porque lo que suele pasar es que de repente, no sé, si vos tenés dudas de lo que pasa en la materia electrónica, muchas veces en la escuela tenés al profe de taller de electrónica que te puede dar una mano, u otro profe que también sabe del tema, al que le podés preguntar, ¿viste? Y bueno, ahora eso está medio perdido. Sí, y bueno, no es queja, ¿no? Pero no sé, la de lengua y literatura se Sí, copó y mandó, ya vamos por el trabajo número 7, claro, 7, 8. arrancó. Sí, arrancó así, puso primera, segunda y está a full bueno, está bien. Yo en un momento, bueno, no lograba hablar con la profesora, pero tuve una videollamada que estuvo genial y Sí, explicó y entendí, o sea, claro, y ahora a las 9, cuando terminemos con vos, bueno, de vuelta y dijo que va a explicar y va a juntar
por WhatsApp. O sea, es un poco... se arregló todo la falta de comunicación y cuando hablé con ella explicó y entendí, perfecto. Claro, sí, Muy es que muchas veces suma conforme. un montón el tener así un ratito, aunque sea de explicación. Era una cosa escribiendo en el Classroom y Claro, fue otra persona, ¿entendés? Fue ir de sí, vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y se avanzó. claro, Pero lo que pasa es que, bueno, una cosa es por Zoom y otra cosa es por la videollamada del teléfono que vas a mostrar un ejercicio y sí, te sí, sí, cuesta. es un poco más Y la complejo. cámara ahí. Bueno, bueno, yo respecto de nuestra materia tengo algunas novedades que quisiera compartir. A ver, así que preparé algunas cositas. Igual, como te digo siempre, no nada del otro mundo, no es que vaya a ser como súper exigente ni nada. Pero bueno, yo el otro día fui a la escuela, entonces ya voy a ir dándole a esto el formato de los materiales que quiero que trabajemos hoy. Entonces, minimizo acá, minimizo acá. Bueno, entonces, acá está. Bueno, te decía, tengo algunas novedades que quería compartir, que era un poco el por qué quería retomar hoy el esquema de actividades. Entonces, te decía, el otro día fui a la escuela y cuando fui a la escuela tuve que ir para repartir estos bolsones que se les entregan a los chicos, viste, de alimento y eso, pero aproveché, voy a cambiar la cámara, ahí, sí se ve, ahí se ve mi gata, vamos a hacer un mini recorrido por lo que es mi casa, que es bastante pequeña, pero bueno. Bueno, la cuestión es que pude ir a la escuela y me pude traer todo esto, ¿sí? Todo esto que está acá, que son los materiales con los que trabajaríamos si estuviésemos en el taller. Este, en realidad, ya es un PLC más complejo, ¿sí? Que trabajaríamos el año que viene o el otro, pero este tablerito, este tablero que se ve acá, sí es material didáctico de uso de cuarto año. Entonces, si yo miro esto, ya empiezo a ver que tengo un controlador, tengo un loguito de Siemens, tengo un par de contactores, tengo un conjunto de sensores, ¿sí? Y bueno, tengo un montón de bornes de conexión, que esos bornes están ahí solamente para que la práctica sea más amena, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión es que me pude traer todo eso. El hecho de haberme traído esas cosas para acá habilita a que podamos seguir avanzando un poquito, sin volvernos locos, con... ¿Sabés qué? No se vio bien. Si podés sacarle Ok, una foto y subirla, a ver, a ver. viste, una foto a lo que... Lindo mate, ¿dónde lo compraste? Ah, el mate ese, vos sabés que, no sé, tiene muchos años. Mira, ahí se ve bien. No, se ve muy chiquito. ¿Qué es eso amarillo? Bueno, ahí Ah, ahí vamos está, ahí por, está. vamos por partes. Ah, Esto, ahí hay un reloj, un temporizador, ese gris. no, ahora vamos con todo por partes, ya que ahora lo estoy pudiendo ver yo acá en pantalla. Entonces, bueno, este es todo el tablero, ¿sí? Con un montón de elementos de entradas y salidas. Ah, sí. Todo esto que está acá son elementos de entrada de información, todo esto que está acá y en el frente del tablero, ¿sí? Estas tres luces son elementos de salida. Y estos de acá son un par de contactores. Entonces, mi elemento de control es este, ¿sí? Este es el PLC Sí. con el que vamos a trabajar este año, que es el Siemens Logo. ¿Está bien? Yo acá tengo otro, que lo tengo ahí sueltito para llevarme después a la computadora. Pero bueno, básicamente son, de hecho son el mismo modelo y todos estos. Bien, estos que están acá, que vos me preguntabas, son todos este chiquitito, ¿sí? Este grandote, Sí. este y este, son todos sensores. Son todos sensores de proximidad. Es decir, son todos sensores que reaccionan ante la cercanía. Este primero, tira una barrera infrarroja
que depende del rebote acá, que es como un refractario, ese tipo ojo de gato de las bicicletas. Sí, sí. Bueno, es una cosa así, entonces arma una barrera infrarroja, cuando yo la corto, esa barrera, con la mano, con un objeto, con lo que sea, bueno, esto se da cuenta y manda una señal. Este es un sensor de proximidad inductivo, este es un sensor de proximidad capacitivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el inductivo solamente reacciona cuando tiene cerca un elemento ferroso y el capacitivo reacciona cuando le paso cualquier cosa por adelante. Entonces, si yo acá adelante paso la mano, el sensor no me da bola, ¿sí? No es como que no lo registra. Este, en cambio, le pase lo que le pase acá, me va a mandar una señal. Y este último también es una barrera, como esta, pero con la diferencia de que no tiene el espejito, no depende del espejo. No sé bien cómo hace acá el cálculo, digamos, pero cuando tira un haz de luz, ¿sí? Y cuando ese haz de luz yo lo corto, lo detecta. Y después el resto Un sensor son... de movimiento es. Claro, todos estos son sensores de proximidad que se usan normalmente para detectar movimiento. Entonces, después tengo un final de carrera acá y un par de microswitch, que son estos dos, ¿sí? Que son lo mismo, digamos, que un final de carrera, pero con contactos más chiquitos. Es decir, estos, uy, casi se me cae la cámara, estos, a diferencia de los sensores, tienen otras condiciones de funcionamiento. Para empezar, estos dependen de que yo toque directamente, que accione físicamente el contacto para funcionar, y además tienen otra particularidad, que es que estos sensores, o sea, los que son sensores propiamente dichos, si yo les sigo el cableado, me doy cuenta que tienen acá toda una serie de terminales y yo los tengo que alimentar para que funcionen. Si yo los tengo que tener permanentemente alimentados para que funcionen. Estos, en cambio, no. Son de contacto. Claro, tal cual. Estos son contactos libres de tensión. Estos son sensores que requieren una fuente de alimentación. Entonces, bueno, digo, tengo todo esto acá. Nos vamos a ir empezando a aproximar a este mundillo ahora con un poco más de énfasis, ¿sí? Porque acá ya digo, podemos hacer algunas prácticas, porque ya tengo acá los elementos como para probarlos. Ahí hay otra gata, como verás, digo, rodeado de mascotas. Bueno, entonces vuelvo ahora a la base de operaciones. Y bueno, a ver, yo ahí te mostré todo lo que había. Y me enfoqué mucho en la parte de los elementos de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva funcionan de una forma muy similar a los elementos de salida, y además porque, en principio, mejor arrancar con esto, con ver cómo funcionan esos elementos de entrada y cómo son estos temas de las señales que venimos viendo nosotros en los diagramas temporales y qué representan en la práctica, qué representan ahí, in situ, en un tablero, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero, a ver si tengo por acá el PowerPoint. No tengo por acá el PowerPoint. Vamos a ver primero una cosita de el funcionamiento interno del PLC, sin detenernos mucho, porque en realidad si lo queremos analizar en profundidad es bastante complejo y no amerita, pero bueno. ¿No me deja compartirlo? Ya sé por qué no me deja compartirlo. Estoy haciendo las cosas mal. Ahí está. Ahí se ve la presentación, ¿no? Bueno, como verás, acá le robé a otro profe lo que armó para sexto año. Vamos a hablar un cachito nada más de lo que es la arquitectura interna de un PLC, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver de qué manera se vincula esto de la arquitectura interna con los elementos físicos que están afuera. Para que me voy a traer el PLC que tengo suelto. Bueno, yo acá tengo dos PLC, ¿sí? Tengo un Logos chiquitito, que tiene acá su display y su panelcito de programación. Y acá tengo
un bodoque ya más intenso, que es un Siemens S7. ¿Está bien? Este es ya un PLC industrial con características realmente poderosas en cuanto a manejo de información. Sin embargo, a pesar de las diferencias que tienen entre esos dos, en términos de arquitectura interna, en términos de cómo se comportan adentro, son similares. Son ¿sí? iguales. Claro. Un PLC siempre es un controlador que yo puedo programar. Y siempre va a tener estos bloquecitos, ¿sí? Yo tengo todo esto que está delimitado por la línea punteada, es algo así como la carcasa de mi PLC. Voy a tener un bloquecito de entradas, un bloque de salidas, que se van a llamar siempre así. Las entradas siempre se van a llamar con la letra I, las salidas se van a llamar siempre con la letra Q. Acá tengo justamente los elementos que se conectan, que están en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, en las entradas se conectan los pulsadores, las llaves, los sensores, y en las salidas se conectan las lámparas, los contactores, ¿sí? Los relés, ese tipo de actuadores. Ahora, ¿qué hace el PLC con la información que le llega? Bueno, la información va a entrar mediante las entradas, va a entrar a un procesador interno, que es este de acá, que es el procesador de entradas y salidas, y también desde este mismo procesador va a mandar la información hacia los elementos de salida. ¿Por qué hace esto? Porque, vamos a cambiar de vuelta de pantalla, ¿Qué es tipo un EPROM? ¿EPROM? tiene memorias así, claro, tal cual. Lo que pasa que más que EPROM, este tiene las E cuadrado, que son La que permite cambiar todo el tiempo la información. Claro, las que se pueden borrar eléctricamente y no mediante la exposición a la... Sí, el a la EPROM lo luz. grabás y ya está, no lo podés tocar más. Claro. Esto podés ir modificando todo el tiempo. No, el EPROM vos lo podés borrar, pero lo tenés que borrar con... tienen como una ventanita y lo tenés que exponer a, si no me equivoco, pero son las que tenés que exponer a la luz ultravioleta para que se borre. O sea, se borran físicamente, químicamente, ¿no? Pero no eléctricamente. Puede que me esté equivocando igual acá, porque no es mi área de expertise. Bueno, a ver si puedo... No, yo tengo entendido que al EPROM lo pones en un zócalo y ahí le grabás la información Claro. que vos quieras. Sí, es así. Pero O una sea, vez que podés vos borrar, le borrás todo y lo cargas de nuevo. Claro, pero pero si no me equivoco, las siglas son EPROM, es por Electrically Programmable ROM. No, perdón, la E es de borrable. Bueno, no importa, como que no viene el caso. Y esto es IOP. IOP. Sí, IOP es el procesador, es una partecita de la memoria. Bueno, quería usar el pizarrón, pero no sé por qué no me está dejando. Tengo... Estas cosas de software, viste, son así. Cuando querés usarla... Sí. Hoy la estuve usando toda la tarde para probar. Y de repente ahora no me da pelota. A ver. ¿Qué pasó con los otros compañeros? Y tus otros compañeros, mira, el otro día me encontré con uno de ellos ahí en la escuela, que me planteó algunas dudas. Yo traté de resolvérselas, pero bueno, está medio como un poco en pelotas, y lo que les falla más a ellos es son las posibilidades de conexión. ¿Qué son chicos o hay No, el que se conectó el otro día, que hay un chico que juega al fútbol, ¿no? sí, él es, el caso de él, la verdad es que no sé bien por qué no participa un poco más,
pero en general los problemas que tienen los chicos son de acceso a elementos de conexión. Porque Sí, yo tengo no... la suerte que por un rato puedo Claro, agarrarle la máquina, pero no. claro, tal cual. Estoy con el teléfono. Sí, a ver, permiso, yo estoy haciendo esto para ver si me puedo conectar con la tablet, que es mi pizarra, pero no me está dando pelota. Yo tengo la cámara acá. No me da bola. Bueno, no importa. La cuestión acá es lo siguiente. Nosotros lo que tenemos que entender es que las entradas y las salidas que nosotros vayamos a tener, en general, yo voy a querer medir, por ejemplo, cosas como temperatura, presión, caudal, ¿sí? O sea, magnitudes físicas, y voy a tener sensores que lo que van a hacer esos sensores es convertir esa señal en un valor de tensión o de corriente, ¿sí? Siempre voy a terminar teniendo ahí una magnitud eléctrica, que es lo que el PLC puede manejar. Ahora, eso es lo que puede manejar el PLC en términos de las magnitudes que le pueden aparecer ahí en los bornes, ¿sí? O sea, yo puedo ir y medir y puedo detectar una variación de corriente o una variación de tensión. Ahora, a nivel interno, lo que el PLC va a reconocer son valores numéricos, ¿sí? Que van a estar codificados en función de la cantidad de bits con la que pueda manejarse cada uno de los equipos. Entonces, ¿cuál es el rol de este procesador del IOP? Lo que hace es agarrar el valor que le está mandando la entrada de tensión, que puede ser de repente, no sé, un valor comprendido entre 0 y 24 volts, ¿sí? Siendo 0 el mínimo y 24 el máximo, y lo que hace es convertirlo a un valor numérico que deja de ser una magnitud eléctrica, ¿sí? Lo va a convertir a un valor como, por ejemplo, no sé, 23.832, ¿sí? Lo convierte en un valor numérico, que es lo que en definitiva el PLC puede interpretar. Y lo mismo hace en el camino inverso, ¿sí? Cuando el PLC tiene una instrucción del estilo de accionar una lámpara, lo que va a hacer es mandar un valor numérico. Este procesador va a decodificar ese valor numérico y lo va a convertir en un valor de magnitud eléctrica, o sea, tensión, normalmente, o corriente, ¿sí? Entonces, este procesador lo que hace es solamente cambiar valores de magnitudes eléctricas por números. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si de repente yo quiero armar una aplicación que me permita establecer un umbral, ¿sí? Quiero ver esto porque realmente me serviría mucho poder dibujar para hacer esto. Porque estoy haciendo los dibujitos en el aire con las manos y no... El IOP vendría a ser algo así como un convertidor y contador a la vez. No, lo único que hace es convertir, ¿eh? No tiene otra función. Ah, solo convierte. Sí, solo convierte. Entonces en esa arquitectura falta los elementos que van a ir diciendo los Claro, pasos así que van a falta todo lo seguir. demás. Exactamente, falta todo lo que me va a armar el código de, de instrucciones, digamos, de qué hacer ante determinadas variaciones en tal o cual lugar. Justamente es lo que aparece después. Acá empiezan a aparecer las memorias. Que dice RAM está tapado por las dos cámaras. RAM, Fíjate que si le haces clic y mantenés sobre las cámaras y lo arrastrás, lo podés correr. ¿Pudiste? Es RAM de estados y abajo te tiene que aparecer el otro bloquecito. sí. Sí, RAM de estados y lógica del usuario.
está, ahí arranca el... Ahí voy a poder usar el pizarrón. Bueno, entonces, ahora... A ver. Creo que esta cosa de la migración compulsiva hacia los elementos tecnológicos es un desafío, ¿eh? A ver. No sé por qué no me está dando bola ahora. Ahí está. Bueno, lo que yo te decía antes es lo siguiente, ¿no? Si yo de repente tengo en las entradas del PLC una señal de estas características, ¿sí? O sea, que va subiendo y bajando, o sea, como que se va moviendo, yo tengo un valor mínimo, un valor máximo, ¿sí? Acá voy a tener de repente 0 volt, acá tengo 24 volts, ¿sí? Lo que va a hacer mi IOP es tomar esto, va a entrar al IOP y va a salir como valor numérico, ¿sí? Ese valor numérico, como te decía, está comprendido en función de los bits con los que trabaja cada uno de mis controladores. ¿Cuál es el sentido de saber esto? Que si yo quiero decir, bueno, a ver, hay que usar mucho a la hora de hacer programación, tipo reglas de 3 para hacer las conversiones. Yo quiero establecer en una señal como esa que te decía, quiero establecer algunos puntos que yo considero críticos. Entonces yo tengo una señal que hace todo esto y a mí me interesa de repente empezar a bajarla, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para empezar a bajarla, cuando llega acá, lo que tengo que hacer es establecer como un sistema de umbral que diga, bueno, cuando llego a este punto, voy a activar una Q, ¿sí? Entonces, tengo que saber qué valor de tensión tengo acá, qué valor de tensión tengo acá, qué valor numérico le corresponde a esto, ¿sí? Porque a la hora de armar el programa, salvo sensores muy particulares, yo no lo programo con valores de tensión, yo lo programo con valores numéricos, ¿sí? No le voy a decir a mi programa, bueno, che, cuando el sensor marque 24 volts, entonces vos ahí me vas a activar la Q. No, yo lo que le voy a decir a mi programa es, cuando el valor este llegue al valor numérico que le equivale a 24, ahí me vas a activar la salida. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener esa consideración. Por eso es importante saber que esta parte de la arquitectura funciona así. Entonces, que yo tengo una cosa que es lo que yo puedo medir, que es la tensión, y otra cosa que es lo que reconoce el PLC, que es el valor numérico que corresponde a esa tensión. Porque yo nunca lo voy a poder ver. Yo nunca voy a poder ver que ahí en donde yo mido estoy teniendo el número 23.000 no sé cuánto. Yo ahí voy a medir siempre 24 volts. O sea, eso es una magnitud que yo no puedo medir, porque es una magnitud de orden informático. Entonces, ese es el rol que tiene, ahí se ve, ¿no? El PowerPoint. Sí, perfecto. Ese es el rol que tiene el IOP, que es el procesador de entrada-salida. Justamente procesa los valores de las entradas y de las salidas. De acá la información pasa acá, a esta parte de la memoria, que es donde tengo los estados, ¿sí? Que yo le puedo dar a mi proceso, la lógica que yo le programo, es decir, los sucesos que tengo que ir considerando y la secuencia que tengo que ir haciendo. Acá lo que tengo es la batería con la que se alimenta esta parte de la memoria, ¿sí? Que es lo que tiene de particular la memoria RAM, que se borra después de un tiempo prolongado de desconexión.
Acá tengo el microprocesador, propiamente dicho, sí que este es el elemento de control, este es el elemento que va a Mirá, interpretar todo. yo lo que tengo en la pantalla es el gráfico, ¿eh? Ah, ¿qué tenés? No sé si Ah, ok, el, ok. el gráfico donde... Ah, sí, 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 me quedé tildado en eso. Ahí va. Ahí volvimos, ¿no? Al Sí, sí. PowerPoint. Bien, yo acá tengo la memoria RAM de estados, que es la que se alimenta con esta batería, y cuya desconexión durante un tiempo prolongado lo que provoca es que se me borre lo que yo tenía guardado ahí. Acá tengo el bloquecito de la lógica que yo le cargo, es decir, el programa mío, y este es el elemento de control, propiamente dicho, que es el micro, ¿sí? Que en definitiva lo que hay dentro del PLC es eso, es un microprocesador. Justamente el microprocesador lo que hace es leer y escribir en la RAM de estados, por eso la flecha es bidireccional. Tengo acá un procesador de comunicaciones que con eso no nos vamos a meter porque es en realidad un elemento que me permite conectarme con la computadora para cargar el programa, o con otros controladores, o con sistemas HMI como la pantallita que se veía ahí arriba de mi mesa, pero no vamos a profundizar en eso. Bueno, también hay comunicación entre procesador de comunicaciones y memoria RAM. Acá está lo que hablábamos hace un ratito, las memorias estas, que son digamos, esta memoria RAM, que es la memoria en la que yo meto mi lógica, en la que yo escribo todo el tiempo, ¿sí? En la que yo escribo, borro, pero además tengo una parte de la memoria, que es esta, que si bien es borrable, es la memoria que ya viene con el firmware cargado, que, digamos, si yo lo voy a tocar, tengo que tener muy en claro qué es lo que quiero y cuáles son las nuevas indicativas que le quiero dar a mi controlador, como para meter mano ahí, porque una vez que, porque si bien lo puedo hacer eléctricamente, digo, no es tan sencillo, no es como agarrar, me pongo con el software, lo cargo y chau. Es un poco tedioso, entonces es menos tedioso que con las EPROM, pero todavía es un procedimiento que se hace pocas veces. Bueno, entonces, concha de la madre. Ahí está. Acá me queda configurada toda la arquitectura interna de un PLC, ¿sí? Llámese Siemens S7 o Siemens Logo o Celio de la firma Schneider o cualquiera. Tengo una parte de la memoria que es la memoria en la que se puede escribir, que es esta, la RAM, una parte que es la memoria ROM, que en este caso es E²P ROM, pero que tiene características diferentes, es decir, es una memoria que ante una desconexión prolongada no sufre alteraciones, ¿sí? Que ya viene cargada por el fabricante con el firmware, y estas son las interacciones que tengo dentro del PLC. En lo que yo me quería detener hoy, un poquito, es en esta parte, ¿sí? En la cuestión de cómo son las señales que yo le mando a mi PLC, qué es lo que hace el PLC con esas señales. Entonces, ¿qué tipo de señales le mando yo? Señales de tensión. ¿Qué señales reconoce el PLC? Señales numéricas. Entonces, ¿cómo hacemos esa comunicación? Bueno, a través de este procesador. Entonces ahora vuelvo un cachito al pizarrón. Y a lo que iba es a lo siguiente, ¿no? Nosotros venimos viendo diagramas temporales muchas veces que tienen características como estas, ¿no? Que digo es lo que veníamos trabajando en las clases anteriores. De repente yo tengo una señal que va mandando pulsos y en función de esos pulsos yo hago algo. No sé, por ejemplo acá podría ser que prendo en este momento y apago en este momento. Si yo lo quiero analizar desde el punto de vista eléctrico, lo que voy a tener acá es, supongamos, una entrada, acá una salida, y lo que voy a tener son valores de tensión. ¿Sí? Voy a tener acá 0 volt, y acá, en cada pico, voy a estar mandando 24 volts. ¿Sí? Lo mismo acá, voy a tener, en el momento en el que mi salida está desactivada, yo voy a medir y me voy a encontrar con 0 volt. Cuando esto se me activa, me voy a encontrar con 24 volts.
Entre este tipo de señal, más allá de la desprolijidad con la que está dibujada y la señal anterior, vemos una diferencia en cuanto a la forma de la curva, ¿sí? Esta tiene una curva que es así como perpendicular, sube de repente, baja de repente, y lo otro tenía una curva más así. Esas dos curvas, ¿sí? Esta que está dibujada ahora y esta otra, responden justamente a los dos tipos de señales que vamos a trabajar, analógicas o digitales. Esta curva que sube y baja bruscamente es lo que corresponde a una señal digital y lo otro es lo que corresponde a una señal analógica. ¿Cuál es la diferencia a los fines prácticos entre una y otra? Por ejemplo, todos los sensores que veíamos recién son señales digitales. Es decir, me van a saber decir a mí cuando yo tengo algo cerca, pero no me van a saber decir qué tan cerca lo tengo. ¿Sí? Porque estos sensores solamente detectan presencia o no presencia. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, si la mano la estoy poniendo a 5 centímetros, a 10 o a 15, tengo que usar otra cosa. Porque este punto, de acá, por ejemplo, ¿sí? Ese que marqué ahí, es un punto que no existe para una señal digital. ¿Está bien? Ese punto violeta que marqué ahí en el medio de la recta que sube, es un punto que una señal digital no puede reconocer, no puede detectar. Lo que Solamente existe detecta acá abajo. es la cima. Es el Claro, tal cual. que está dada por el valor 24. Claro, 24. 24 o 0, nada más. ¿Sí? Todo o nada. Ahora, si yo quiero hacer un control, por ejemplo, de temperatura, ¿sí? Una variable que no hace así, tuk tuk, y yo quiero establecer umbrales, lo que son señales analógicas, ¿sí? Esa es la diferencia entre estas dos cosas. Por una cuestión de abundancia de elementos, nosotros nos vamos a enfocar más en trabajar con señales digitales que con analógicas, ¿sí? Igual vamos a hacer algún práctico con analógicas porque ahí hay un potenciómetro que justamente me permite emular una curva de una señal analógica, ¿sí? Entonces, vimos cómo es un poquito la arquitectura interna y, sobre todo, la cuestión esta de entender que es muy importante saber que yo voy a medir una magnitud, el PLC va a interpretar un número. ¿Está bien? Entonces yo tengo que calibrar esas magnitudes en función de los valores numéricos que le corresponden. En algunos se carga manualmente uno por uno y en otros con un software, ¿no? No, o sea, en realidad, si a lo que te referís es a estos, a los elementos de programa, a los controladores, se carga por ese es software. manual. No, se carga por software, tiene acá un puerto de conexión de este de acá, que es un cable de red. Que tiene un RJ45. Claro, con el cable de red lo conecto a la computadora y de esa manera le paso el código que yo le haya armado. También se puede pasar de repente por Wi-Fi, pero hay que conectarlo en una misma red. Y lo que tiene ahí, con los botoncitos, es una posibilidad para hacer modificaciones menores, ¿sí? Porque si vos ahí querés armar todo un código completo, es súper incómodo. Pero de repente, si tenés que hacer una modificación, de repente, por ejemplo, no sé, yo calibré una temperatura, calibré una magnitud analógica y la quiero ajustar, quiero modificar el valor del umbral, bueno, lo puedo hacer desde el logo sin tener que llevar la computadora. En cambio, este otro, que es considerablemente más caro y más potente, no tiene ninguna opción de corrección in situ. ¿Sí? O sea, yo tengo que ir sí o sí con un elemento o conectarme por la red, que es lo que normalmente se hace, y trabajarlo así. Pero bueno, entonces la cuestión ahora sería avanzar con las prácticas que están ahora propuestas en el apunte que vimos hace un par de semanas, que yo nunca lo subí porque decidí darle un poco más de tiempo, pero que voy a subir ahora. Entonces, lo que nos quedaría ahora por delante es armar esos códigos en lenguaje ladder, después del lenguaje ladder traducirlo al software de programación
y después cargarlo y probarlo, que eso, bueno, lo tendremos que ir haciendo con un formato medio como que, bueno, vos lo armás el programa, me lo pasás a mí y yo lo cargo, y con mucha filmación y intercambio así de por medio, pero bueno, vamos a poder mínimamente armar ¿Por el algunas WhatsApp? cositas. ¿Por el ¿Cómo? WhatsApp es más rápido o por acá? No, no sé, la verdad es que como vos te sea más cómodo. Igual, para eso faltan todavía un par de semanas, eh, porque hay que primero resolver la parte lógica de las consignas. Y lo que vamos a ir haciendo también es ir viendo justamente estas variaciones, digamos, de cómo una señal pasa de 0 a 24 cuando yo la acciono, cómo pasa de 24 a 0 y cómo en cambio una señal analógica me va recorriendo, me va barriendo todos los valores que hay en el medio, ¿sí? Y que no siempre los valores son así, de 0 a 24. Ojo, por ejemplo, para señales analógicas, el estándar es otro. El estándar que se usa es de 0 a 10 volts. Sí, sí, pusiste ese valor para tener una idea, ¿no? Sí, pero en realidad porque, por ejemplo, todos los sensores estos sí funcionan con esta lógica. Los digitales que están acá, cuando se cierra el contacto, lo que mandan es un pulso de 24 volts. Pero en cambio los Como los analógicos, comandos, como yo conozco los comandos de apertura de un portón, de un garaje. exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Esta es también una tensión normalizada, 24 volts de continua. No es Ah, algo arbitrario. Es un estándar industrial. es un estándar los 24 horas. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, el PLC, el S7, trabaja justamente con 24 volts. La alimentación del PLC es de 24 volts y los sensores, los elementos de entrada también trabajan con 24 volts de continua. Eh, Después nos podemos Sí, llegar a meter. en un portón que vi los comandos a 24 y también los sensores. Tiene unos ojitos, unos sensores de corte así que reflejan, Sí, también claro, a bueno, 24. acá todo lo que te mostré ahí en el tablero es todo de 24. Es todo 24. Eh, Salvo el potenciómetro que está adaptado para tirar una señal entre 0 y 10 volts, porque es el estándar de señales analógicas. Todo lo demás es 24 volts. Incluso los contactores son de 24 volts de continua, que eso sí es más raro, porque, porque no se usa tanto. Pero bueno, nosotros usamos todos elementos de 24 volts de continua porque esa era justamente la fuente que teníamos en el tablero. Eh, entonces dijimos, bueno, la idea acá es, como estas cosas son particularmente caras, si mezclamos tensiones y bueno, levantamos la posibilidad de que haya algún accidente y que algo se queme, pero viste, capaz que cada sensor de esos cuesta unos cuantos miles de pesos, sobre todo el capacitivo o esas cosas. Entonces, El PLC Siemens debe estar una fortuna. mira, el año pasado compraron uno de un logo, o sea, el chiquitito, y se pagó como 10.000 pesos para las vacaciones de invierno del año pasado, o sea, hace un año. Y el Pero S7, no hay ninguna empresa que los done. sí, bueno, hay algunas cosas de las que tenemos que son donaciones justamente de Siemens o de Fundación Roca, de Techint, que ellos tienen Sí, un los programa conozco. que pone guita en las escuelas. Este, entonces tenemos donaciones de ahí, pero igual son bienes caros. El PLC debe estar como 30, 35 lucas hoy, igual que igual que la pantalla táctil. Son elementos bastante caros. Así que espero que no me lo hagan mierda las gatas porque voy a tener que endeudar para ponerme No al día. sabía que Techin ponía plata. Sí, sí, pone en un montón de escuelas. Y pone bastante guita. Sí, yo hace muchos años trabajé en lo que era TESUR, Techin Servicio Urbano. Mira, Cuando se privatizó Entel, sí. yo era empalmador.
Mira, bueno, sí, ellos tienen un programa fuerte de inversión en las escuelas técnicas, y están todos los años, viste, como relevando necesidades y aportando guita. También Pero, seguramente, pero acá en Capital, no sé si en el resto del país lo hacen, no lo puedo asegurar ni negar. Tampoco sé cuánto tiempo hace que lo hacen, ¿eh? No sé si es un programa muy viejo. no, está bueno, si lo hacen. Sí, 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 para ellos también es beneficioso porque sí, porque descargan carga impositiva y además porque mantienen a lo que es su futura mano de obra relativamente actualizada con los materiales. Hay muchas Sí, cosas, sí. muchísimas cosas que si no es por estos programas en las escuelas no se pueden comprar, por los presupuestos que se manejan. Entonces, estaríamos trabajando todavía con relecitos y con contactores, si no fuesen por los aportes de los privados. Lamentablemente, es así. Así que bueno, de mi parte ya iría cerrando porque además ya son las 9 y vos me dijiste que tenías otra clase. Bueno, No sé si tenés sí, sí, alguna tengo. pregunta No, de... no, esto está mucho más claro que lo otro, no sé por qué. Más ¿Será que, que es más, ¿qué cosa? más que lo anterior? Ah, puede ¿Será ser, sí. que porque he visto y entonces empezás a relacionar? Sí, 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 Estoy seguramente. ahí con un lugar del portón, ¿entendés? Con los finales de carrera. Hubo un corto en unas cañerías y unos comandos dejaron de andar, Sí, volaron los semáforos. Entonces hubo que tirar unos puentes, puentearlo, unos comandos del primer subsuelo y el segundo para que anduvieran, claro. pues si no podían abrir el portón para salir. Claro, claro. Bueno, sí, yo creo que el hecho de ahora tener acá, viste, estos elementos físicos, digamos, para armar alguna práctica y mostrar un poco el funcionamiento, eh, van a, van a ayudar en lo sucesivo. Así que bueno, si no tenés ninguna otra No, consulta, vamos cortando, no. así te Bueno, dejo que vayas a tu listo. siguiente clase. Te agradezco. Nos estamos viendo. Dale, nos vemos la semana que viene, Gabriel. Listo. Un abrazo. Que estés bien. Un Hasta abrazo. luego. Chau, Chau, chau. chau.